Bueno, de entrada, excusarme por todos estos días en silencio. Solía publicar vídeos bastante a menudo, pero he tenido asuntos personales que resolver, fundamentalmente problemas de salud. Bueno, no he podido publicar durante estos 2 días. Dejamos este asunto y vayamos al tema del vídeo, que es la visita de Pedro Sánchez a China. Que esto me ha pedido un amigo que trate sobre el asunto, ¿no? Es un asunto al cual tal vez no se le esté prestando la suficiente atención, pero el caso es que es un asunto importante. Me he informado sobre la visita de Sánchez a China a través de la prensa de derechas y está intentado jugar a la carta de que el gobierno español se dedica a juntarse con dictaduras de izquierdas. Este argumento resulta bastante poco sólido, aunque esperable. La política es así y siempre se van a estar tirando los trastos. Y veamos por qué. Durante los últimos 3 años se han producido otras 2 visitas del presidente de España a China, lo cual, sumado a la más reciente, hace un total de 3. Son muchas visitas. Además, los contactos diplomáticos de alto nivel entre ambas naciones han sido frecuentes. Hay que señalar aquí que el acercamiento de España a China ha sido excepcional, siendo que a día de hoy España es uno de los países del llamado Occidente con mayor acercamiento a China, al menos si lo contabilizamos en relaciones diplomáticas, ¿no?, de alto nivel. Aunque hay casos como el de Hungría donde el acercamiento es mucho mayor. Es difícil acertar a qué viene la excepcionalidad de este acercamiento, aunque lo más seguro es que sea debido a presiones de la burguesía nacional, ¿no?, que tendrá intereses en establecer relaciones comerciales con China. Dejando de lado esto, el acercamiento a China es probablemente inevitable. España no es el único país que lo ha hecho. En los últimos años, coincidiendo bastante con el gobierno del PSOE, que lleva desde el 2018 gobernando, y que coge la presidencia saliendo de una crisis del anterior gobierno. El anterior gobierno a este que tenemos actualmente estuvo en crisis, tuvo problemas para gobernar, ¿no? Durante estos años se ha producido una revolución diplomática a nivel internacional, ¿no? Para encontrar la raíz de todo esto, tal vez lo más inteligente sería incluso dejar de lado la política exterior china e irnos directamente a la primera campaña electoral de Donald Trump. O sea, me voy a separar totalmente del asunto de la visita porque creo que no es algo que se pueda entender si no miramos la fotografía desde más arriba, ¿no? Donald Trump ganó las elecciones en el año 2017, muy a principios del 2017, bueno, las ganó en el 2016, pero empezó a gobernar en el 2017. Y estas elecciones vinieron con una campaña marcada por constantes ataques a China. La campaña de Trump, que recuerdo que estoy hablando de la primera, no de esta última que tuvo, venía con un marcado doble sentido. De aquella el eslogan era Make America Great Again, que si por alguien no lo sabe significa hagamos a América grande de nuevo. En este eslogan estaba ya impreso internamente el hecho de que los Estados Unidos ya no son un país grande. Si no, ¿qué sentido tendría hacerlo grande de nuevo? Evidentemente se trata de un eslogan y no conviene llevarlo mucho más allá, de analizarlo mucho más allá de que sea un eslogan. Eh, pero, pero es significativo que ganase las elecciones con este eslogan. ¿Habría tenido el mismo éxito usar este eslogan en los años 50 del siglo pasado? No. Y tampoco en los años 90 siquiera, cuando Estados Unidos era la potencia hegemónica indiscutible. Aunque ya en los años 90 ya Estados Unidos ya tenía señales de debilidad, no, pero en cualquier caso Estados Unidos en los años 90 no tenía rivales, aunque ya tuviera problemas muy similares a los que tiene ahora. Hoy en día sí que tiene rivales, y el principal rival que tiene es China. Pero el problema de Estados Unidos es más profundo que simplemente tener un rival. Su problema principal es que es un país desindustrializado. Creo que seguramente de esto ya haya hablado mucha más gente aparte de mí, ¿no? El elevado costo de los salarios internos y la primacía del dólar, que sería para analizar en un vídeo aparte, bastante largo, pues hace que sea demasiado caro producir en ese país y lo ha dejado reducido a una economía de servicios financieros y de sectores de alta tecnología. Estados Unidos sigue teniendo una primacía muy grande en alta tecnología, redes sociales, Google, bueno, sigue estando fuerte en eso, pero es un sector muy reducido en comparación con lo que es la economía global de Estados Unidos, que es un país que no hay que olvidar que tiene más de 300 millones de habitantes, ¿no? Prácticamente no exporta nada, en cambio importa muchísimo, es un país que se dedica a importar mercancía, a consumir. Esto no es del todo un síntoma de debilidad, es la consecuencia de que es un imperio hegemónico, o un hegemón, más que un imperio, es un hegemón,
pero bueno, es una potencia hegemónica, ¿no? Otros imperios en el pasado han acabado igual, con un mismo problema. El imperio español, por ejemplo, o el imperio turco acabaron así y entraron en decadencia. No producían nada, lo único que hacían era importar. Esto es lo que Estados Unidos trata de impedir, ¿no? Hoy en día se sabe mucho de historia y de economía como para no prever este tipo de situaciones. La gente ve, no es la misma situación que tuvieron los imperios antes citados, que en el fondo no entendían lo que les ocurría. Y eso pues hizo que entrasen en decadencia sin que pudieran hacer nada, ¿no? Dentro de Estados Unidos se lleva hablando de la desindustrialización como un problema grave, al menos desde la década del 2000. Aunque el problema ya existía de antes. El problema empieza en la era Reagan, no sé cuándo se empieza la desindustrialización, aunque Reagan sí que tomó algunas medidas. Reagan y los otros presidentes de esa época tomaron algunas medidas que llevaron a mitigar el problema de la desindustrialización. Ya es un país que lleva desindustrializándose desde hace muchos años. El problema es que, claro, antes no existía China, no había la misma situación de desglobalización que nos encontramos ahora. Antes Estados Unidos era un país muy hegemónico, ¿no? Bueno, se lleva hablando ya desde la década del 2000. Yo ya llevo escuchando comentarios sobre la desindustrialización ya desde entonces. Y no ha sido hasta Trump que se han tomado medidas serias. No ha sido realmente Trump el que empezó con estas medidas para intentar mitigar la situación, ¿no? Ya los gobiernos anteriores a Trump introdujeron los primeros aranceles contra China. Pero con Trump la situación se ha vuelto más virulenta. Trump ha venido pues con sus críticas constantes a China y finalmente en su segundo mandato pues ha metido unos aranceles brutales a todo el mundo, ¿no? Estos aranceles pues se deben al problema de la desindustrialización, ¿no? El nivel de desindustrialización que tiene realmente Estados Unidos es mucho mayor que el que puedan tener otros países menos importantes. Es muy grande por culpa de que bueno, Estados Unidos se ve beneficiada por su posición de hegemonía económica y militar y están desindustrializados. Ya les pasó a otros imperios anteriormente, ¿no? Los aranceles tienen como objetivo proteger a la industria nacional para permitir su desarrollo. Es un tipo de política propia de país subdesarrollado. En general, todos los países subdesarrollados tienen aranceles altos para permitir el desarrollo de su industria. Un país que tiene una economía fuerte prefiere tener aranceles bajos para así permitir que su superior economía se imponga de manera natural. Pero no es la situación de Estados Unidos. Estados Unidos sí que es cierto que tiene una primacía muy fuerte en empresas de alta tecnología, por ejemplo en Internet, y ahí pues sí que quieren que haya aranceles bajos para poder imponer sus empresas, pero en el resto no, es un país que está muy desindustrializado, para lo que deberían de estar. Estados Unidos es víctima de su propio éxito, pero se ve obligado a hacer el papel de débil, al menos durante una temporada, pero bueno, una temporada larga, bien se pueden tirar con aranceles altos 10 o 20 años, no. No creo que vaya a ser una situación que vaya a cambiar cuando se vaya Trump, porque Trump posiblemente sea esta su último mandato. Se habla de que pueda tener otro mandato después, pero los presidentes que vengan después no van a cambiar la situación. Las políticas de Trump están aquí para quedarse. Esta debilidad que tiene Estados Unidos es un hecho y está precipitando a otros países a tomar medidas similares contra China. Por ejemplo, la Unión Europea pues también ha puesto aranceles contra China, ¿no? Habrá que ver si siguiendo con esta política de aquí a 2, 3, 4 o 5 años la Unión Europea no mete aranceles también a las importaciones para beneficiar su industria. Habría que verlo, pero bueno, la Unión Europea tiene la ventaja de que tiene los salarios más bajos que Estados Unidos y puede competir industrialmente, ¿no? Y bueno, en el caso de España, pues España ha reaccionado de manera distinta a esta situación. En lugar de levantar barreras contra China, lo que está buscando es abrirse a China, ¿no? Y alejarse de Estados Unidos aprovechando el problema de los aranceles, etcétera, etcétera. Bueno, menos mal que España tiene el nivel suficiente de soberanía para hacer eso, no está tan sometida a la Unión Europea ni tan sometida a Estados Unidos como para no poder acercarse a China, al menos en este aspecto, en el aspecto comercial. En otros aspectos esperemos que no se acerquen mucho a China. Y bueno, el tema daría para bastante más, pero resulta absurdo el discurso que se está manejando desde determinados medios de que Trump no sabe lo que hace. Y no creo que esté pasando nada grave. Trump está tomando unas medidas que simplemente
son medidas lógicas. No lo veo negativo, es positivo. Bueno, para Estados Unidos es positivo, para el resto del mundo no es positivo. Porque mucha industria vaya que a lo mejor está en otros países va a irse ahora a Estados Unidos, ¿no? No creo que Trump esté haciendo nada absurdo, más bien al contrario, y no creo que sea malo que Trump esté haciendo esto. Está bien que los políticos tengan los pies en el suelo y que tomen medidas dentro de lo humanamente posible para intentar arreglar los problemas de sus países. En este caso son los problemas de Estados Unidos, no los problemas de Europa ni los problemas de España. España tiene que buscarse la vida como puede.